El profesor de John Katzenbach, capítulo 41 y 42. Jennifer volvió a encogerse, aunque con la espalda contra la pared y encadenada a la cama. No había ningún lugar donde pudiera retirarse. Escuchó los sonidos ya conocidos de la mujer que cruzaba la habitación. Se sentía golpeada, abusada y hambrienta. La hemorragia entre sus piernas se había detenido, pero seguía irritada y dolorida. Se daba cuenta de que era apenas un esqueleto que se aferraba a la vida imaginaria. Y cuando se movió, esperó escuchar los ruidos de sus huesos al chocar entre sí. Supuso que el hombre estaba al lado de la mujer, aunque no podía escucharlo. Él siempre se movía en silencio, lo cual la había aterrorizado todavía más. Solo que ella había pasado ya la línea que existía entre la racionalidad y el miedo. Ya no era posible tener más miedo y por lo tanto, curiosamente, apenas si estaba de alguna manera asustada. Pensó, cuando uno sabe que está muriendo, no hay nada realmente por lo que estar asustado. Mi papá no tenía miedo, yo no tengo miedo, ya no más. Cualquier cosa que me vayan a hacer, bien, adelante y háganlo. No me importa, ya no. Podía sentir que la mujer se movía cerca de ella. Le pareció que la mujer estaba volando sobre ella. ¿Tienes sed, número 4? Preguntó la mujer. Jennifer sintió de pronto que su garganta era como la arena. Asintió con la cabeza. Entonces beba, número 4. La mujer puso una botella de agua en su mano. La capucha todavía tenía la pequeña abertura cortada sobre la boca, por donde fue drogada el primer día en que se convirtió en la número 4. Maniobró para llevar la botella a sus labios, y cuando lo logró, de todos modos el agua se derramó por la capucha hacia el pecho, y por un momento no sintió que se refrescaba. Pensó que se iba a ahogar. Contuvo la respiración y no dejó de beber la botella de agua hasta que se vació. Pensó que probablemente contenía drogas, y eso sería bienvenido, ya que cualquier cosa que anulara su percepción del dolor y de lo que sea que estuviera a punto de pasarle le parecía aceptable. ¿Mejor, número 4? Jennifer asintió con la cabeza, aunque era mentira. Nada estaba mejor. De pronto, casi fue dominada por el deseo de gritar, «Mi nombre es Jennifer», pero ya ni siquiera podía formar esas palabras con la lengua y empujarlas para atravesar sus labios secos. Incluso después de beber el agua, seguía estando muda. Hubo una pausa momentánea, y Jennifer escuchó un ruido chirriante de madera que se arrastraba sobre el suelo duro de hormigón. Supo que se trataba. El hombre silencioso había movido la silla de entrevistas a la posición acostumbrada. A los pocos segundos la mujer confirmó esa idea. «Me gustaría que usted se ubicara en el extremo de la cama. La silla en la que usted se sentó antes está ahí. Por favor, encuéntrela y siéntese, relájese, mire hacia adelante». Las órdenes de la mujer eran sencillas, dichas casi en voz baja. Para su sorpresa, Jennifer pudo escuchar una modulación en la voz de la mujer. La monotonía extenuante que había sido tan severa durante los últimos días de su cautiverio se suavizó. Era casi tan amistosa como la voz de una recepcionista de oficina, como si la mujer le estuviera pidiendo a Jennifer que no hiciera nada más complicado que tomar asiento para esperar el comienzo de una cita concentrada hacía ya mucho tiempo. No confiaba de ninguna manera en ese nuevo tono. Sabía que seguía siendo odiada. Esperó poder responder odiando con la misma intensidad. Ha llegado el momento de algunas preguntas adicionales, número 4. No muchas, esto no será largo. Jennifer se tambaleó y gateó para bajar de la cama. Las cadenas que le retenían tintinearon mientras se dirigía a la silla. Cargó al señor piel marrón con ella, como un soldado que trataba de arrastrar a un amigo herido fuera de la línea de fuego. Ya no le importaba su desnudez ni la cámara que recorría su cuerpo con insistente curiosidad. Tanteó en el aire hasta que encontró el asiento y se deslizó hacia él, mirando hacia adelante, al lugar donde sabía que estaba la lente que le enfocaba. Se produjo una pausa momentánea antes de que la mujer preguntara, «Díganos, número 4, ¿sueña usted con la libertad?» La pregunta la sorprendió,
al igual que las otras ocasiones en que la mujer sondeó sus sentimientos. Jennifer no podía darse cuenta de cuál era la respuesta correcta. No, respondió lentamente. Sueño con que las cosas vuelvan a ser como eran antes de llegar aquí. Pero usted nos dijo que despreciaba esa vida, número 4. Usted nos dijo que quería escapar de ella. ¿Fue una mentira? No, replicó Jennifer rápidamente. Yo creo que sí lo fue, número 4. No, insistió Jennifer, suplicando, aunque no sabía por qué suplicaba. La mujer vaciló antes de continuar. Número 4, ¿qué cree usted que va a ocurrirle ahora? Jennifer tuvo la sensación de que había dos de ella en el cuarto, habitando en el mismo espacio. La mitad de ella estaba mareada, con la cabeza dando vueltas, confundida por los pequeños cambios en el tono de la mujer, mientras que la otra mitad estaba fría, casi endurecida por los sentimientos congelados, sabiendo que sin importar lo que dijera o hiciera, estaba cerca del final, aunque no quería imaginar cómo sería ese final. No lo sé, respondió. La mujer repitió la pregunta. Número 4, ¿qué cree usted que va a ocurrirle ahora? Exigir una respuesta a esa pregunta era algo tan cruel como todo lo que había ocurrido, pensó Jennifer. Responder era peor que ser golpeada, encadenada, humillada, violada y filmada. La pregunta la obligaba a mirar hacia el futuro, que tenía el impacto emocional equivalente a ser cortada con una hoja de afeitar. Jennifer se dio cuenta de que vivir el momento era algo terrible, pero la especulación era peor. No lo sé, dijo. Las palabras se aceleraban, estallaban desde su pecho, en tono agudo que desafiaba la sordina impuesta por la capucha. Número 4, permítame intentarlo una última vez. ¿Qué? Jennifer la interrumpió. Creo, respondió rápidamente, que nunca disminuyó la velocidad de sus palabras. Saldré de aquí. Creo que estaré aquí por el resto de mis días. Creo que este es mi hogar ahora y que no hay mañana ni día siguiente, que no hubo ayer ni antes de ayer. No hay ni siquiera un nuevo minuto esperándome, solo hay esto, aquí ahora. Eso es todo. La mujer permaneció en silencio por unos segundos y Jennifer imaginó que o bien le había gustado lo que escuchó o lo odiaba. A Jennifer no le importaba ninguna de las dos opciones. Se las había arreglado para responder sin decir voy a morir, que era la única respuesta verdadera. Entonces la mujer se echó a reír. Ese sonido traspasó directamente a Jennifer. Fue casi doloroso. ¿Usted quiere salvarse, número 4? Qué pregunta tan tonta, pensó Jennifer. No puedo salvarme a mí misma. Nunca existió la manera de salvarme a mí misma. Pero mientras estas palabras resonaban en su imaginación, su cabeza asintió con movimiento hacia arriba y hacia abajo. Bien, aceptó la mujer. Se produjo otro breve titubeo. Tengo un pedido, número 4, continuó la mujer. Un pedido, quiere un favor imposible. Jennifer se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus terminaciones nerviosas estaban en tensión. Cada palabra que la mujer decía era para engañarla de algún modo, pero no estaba segura de cuál era el engaño. ¿Hará usted lo que yo le pida?, continuó la mujer. Jennifer asintió con la cabeza otra vez. Sí, haré cualquier cosa que me pida. No le pareció tener alternativa alguna. ¿Cualquier cosa? Sí. La mujer hizo una pausa. Jennifer esperó alguna nueva manera de provocarle dolor. Ella va a golpearme. Tal vez el hombre me viole otra vez. Deme su oso, número 4. Jennifer no comprendió. ¿Qué?, replicó. Quiero el oso, número 4, ahora mismo, entréguemelo. Jennifer casi se deja dominar por el pánico. Quería gritar, quería correr, era como si le pidieran que arrancara su corazón o dejara de respirar. El señor piel marrón era lo único que le recordaba a Jennifer que era Jennifer. Podía sentir el áspero pelaje sintético del juguete contra su piel desnuda. En ese instante parecía más intenso,
como si el peluche se hubiera adherido a su cuerpo, se hubiera fusionado con ella. ¿Entregar al señor piel marrón? Se le cerró la garganta, se ahogó, abrió la boca y se meció hacia atrás en su asiento, como si le hubieran dado un fuerte puñetazo en el pecho. No puedo, gimió Jennifer. El oso número 4, así tendré algo para recordarla. Podía sentir las lágrimas que brotaban en sus ojos y la náusea que le llenaba el estómago. Creyó que iba a vomitar. Podía sentir los pequeños brazos del juguete de peluche que agarraba como si fuera un bebé. Quería caer en un agujero y esconderse de esa traición. El oso número 4. Esta es la última vez que se lo pido. No sabía qué otra cosa podía hacer. Lentamente empujó al señor piel marrón alejándolo de su pecho para ponerlo adelante. Le dolían los hombros y temblaba sin poder contener los sollozos. Sintió que la mano de la mujer rozaba la suya cuando le quitó al señor piel marrón. Trató con fuerza de acariciar la piel del juguete mientras se le escapaba de las manos. Su soledad era completa. Solo las palabras lo siento, adiós, 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 se formaban en su mente. Apenas si escuchó las siguientes palabras de la mujer. Gracias, número 4. Ahora, número 4, creemos que ha llegado el momento del final. ¿Esto resulta aceptable para usted? La pregunta la sofocó. Se sentía más desnuda que nunca. ¿Aceptable, número 4? Señor piel marrón, lo siento, te fallé, todo es culpa mía. Lo siento tanto, quería salvarte. El momento de terminar, número 4. Se dio cuenta de que seguía haciendo una pregunta que existía y que exigía una respuesta. Jennifer no sabía qué responder. Si dices que sí, mueres. Si dices que no, mueres. ¿Le gustaría ir a su casa ahora, número 4? El poco aliento que le quedaba dentro de ella llegó bruscamente a su garganta. Pensó que era caliente, húmedo y ferozmente frío, como una tormenta de nieve, ambas cosas al mismo tiempo. ¿Le gustaría que ya hubiera terminado?, insistió la mujer. Sí, logró decir Jennifer con un chillito, sollozando. ¿El final entonces, número 4? Sí, por favor, suplicó Jennifer. Muy bien, dijo la mujer. Jennifer no podía comprender ni creer lo que estaba ocurriendo. Fantasías de libertad se amontonaban en su imaginación. Estaba temblando y de pronto sintió las manos de la mujer sobre las suyas. Fue como tocar un cable de electricidad y su cuerpo entero se estremeció. La mujer lentamente abrió las esposas, dejándola caer al suelo ruidosamente. La cadena tintineó, como si ella también hubiera caído. Jennifer se sentía mareada, casi descompuesta. Se movió de un lado a otro como si la cadena y las esposas la estuvieran manteniendo derecha. La capucha sigue en su sitio, número 4. Usted sabrá cuándo podrá quitársela. Jennifer se dio cuenta de que había levantado sus manos hasta la tela negra que le cubría la cabeza. De inmediato obedeció, dejando caer las manos en su regazo, pero estaba terriblemente confundida. ¿Cómo se iba a dar cuenta? Delante de sus pies estoy poniendo la llave para que usted abandone este lugar, explicó lentamente la mujer. Esta llave abrirá la única puerta cerrada que la separa de la libertad. Por favor, quédese sentada durante varios minutos. Usted debe contar en voz alta. Entonces, cuando usted crea que ha pasado suficiente tiempo, puede encontrarla y decidir si considera que ya es tiempo de volver a su casa. Puede tomarse todo el tiempo que quiera para llegar a esa decisión. La cabeza de Jennifer se tambaleó. Comprendía la parte del quédese sentada de la orden y eso de usted debe contar, pero el resto de las órdenes no tenían sentido. Permaneció inmóvil en su posición. Escuchó a la mujer que atravesaba la celda y abría la puerta. Eso fue seguido por el ruido de una puerta cerrándose y una llave girando. Su imaginación parecía afiebrada, llena de imágenes. Se suponía que la llave estaba justo delante de ella. Pensó, se están yendo, se están escapando y solo quieren que yo espere hasta que se hayan alejado. Eso es lo que hacen los delincuentes, tienen que huir. Eso está bien, puedo jugar este juego, puedo hacer lo que me piden. Solo váyanse, déjenme aquí, yo estaré bien, puedo encontrar la manera de regresar a mi casa. 1, 2, 3, susurró. No podía evitarlo.
La esperanza la envolvía junto con la culpa. Lo siento, señor Piel Marrón. Deberías estar conmigo. Debería llevarte a casa a ti también. Lo siento. Tuvo una convulsión. De pies a cabeza, imaginó que el señor Piel Marrón iba a ser colocado delante de la cámara para ser torturado en lugar de ella. Pensaba que nunca se iba a perdonar a ella misma haber entregado al oso. No creía que pudiera irse a casa sin él. Sabía que no podía reencontrarse cara a cara con su padre sin él, aun cuando su padre estuviera muerto, aunque esa imposibilidad no parecía ser un obstáculo. Sus músculos se tensaron, duros como el metal. 21, 22, se dijo a sí misma. Deja que pase bastante tiempo, déjalos correr, déjalos ir, nunca los volverás a ver. Tenía sentido para ella. Ya han acabado conmigo. Todo ha terminado. Empezó a sollozar de manera incontrolable. No se permitió formar las palabras "voy a vivir" en su mente, pero ese sentimiento creció dentro de ella, siguiendo el ritmo de los números en su reloj interior. Cuando lenta y concienzudamente había ya contado hasta 240, no pudo soportar más. La llave, se dijo. Encuentra la llave, vete a casa. Todavía sentada, se agachó, inclinándose, estirando la mano como un penitente religioso que enciende una vela devocional en un altar delante de ella. Buscó a tientas y sus dedos encontraron algo sólido, metálico. Jennifer vaciló. No se parecía al tacto de ninguna llave que ella hubiera tocado antes. Estiró un poco más la mano y tocó algo de madera. Las puntas de sus dedos recogieron la forma de la llave. Algo redondo, algo largo, algo horrible. Retrocedió bruscamente. Abrió la boca casi ahogada, como si sus dedos se hubieran quemado. Pensó: los gritos del bebé eran una mentira, los niños jugando eran una mentira, el ruido de una pelea eran una mentira, los policías en el piso arriba eran una mentira, una llave para quedar libre. La peor mentira de todas. No era una llave para abrir una puerta lo que había a sus pies, era una pistola. Capítulo 42. Adrian tomó al menos 3 curvas equivocadas y una vez se perdió totalmente en una serie de caminos llenos de pozos que serpenteaban por entre pequeños pueblos que habría tenido el encanto de Norman Rockwell si no hubieran estado opacadas por un instante trasfondo en tiempos difíciles y pobreza. Demasiados automóviles herrumbrados sobre bloques de cemento en jardines laterales. Demasiada maquinaria de granja abandonada junto a cercas destartaladas. Pasó junto a establos que no habían sido pintados en una docena de años, con techos vencidos por demasiadas nevadas de duros inviernos, junto a remolques de doble ancho adornados con antenas parabólicas, carteles pintados a mano ofreciendo auténtico jarabe de arce o auténticos artefactos de indios americanos que aparecían cada tantos kilómetros. Iba por caminos que conducían a destinos no demasiado concurridos, caminos que eran más bien tortuosas huellas de 2 carriles angostos que se alejaban de las partes de Nueva Inglaterra que se muestran en los folletos turísticos. Grandes grupos de árboles formando bosques enredados que se extendían alejándose de las autopistas, alternando con praderas verdes vibrantes. Campos que otrora habían contenido vacas lecheras y ovejas por entre las filas de árboles. Aquellas eran partes ignoradas del país por las que la gente pasa apresuradamente pensando solo en llegar a algún otro lugar, alguna costosa casa de veraneo a orillas de un lago o a un caro departamento en alguna pista de aquí. Se vio obligado más de una vez a retroceder después de detenerse a un costado del camino para estudiar detenidamente el viejo y gastado mapa de papel que había sacado de la guantera. La verdad era que no tenía un plan definido. Su rumbo caprichoso, lleno de errores de anciano que correspondían a alguien de 20 años mayor que él, lo había retrasado significativamente. Sabía que debía apurarse.
Apretaba el acelerador como quien está desesperado por llegar al hospital, haciendo por momentos saltar hacia adelante el coche, para luego frenarlo de golpe cuando le parecía que podía perder el control en alguna curva cerrada. No cesaba de repetirse a sí mismo que no debía de volver a equivocarse de camino. Enfocar un desvío podría ser fatal, se dijo. A veces dejaba escapar recomendaciones, gruñendo en voz alta: «Sigue, no te detengas». Adrian trataba de seguir pensando en Jennifer, pero incluso esto le resultaba esquivo y difícil. Era como si hubiera imágenes que chocaban unas con otras. La decidida Jennifer con la gorra rosada de los Red Sox, la Jennifer sonriente de la fotografía del aviso de personas desaparecidas que estaba en el asiento junto a él, la Jennifer con los ojos vendados y casi desnuda, mirando a la cámara mientras era interpelada por un interrogador oculto. Sabía cuál Jennifer iba a encontrar cuando localizara la granja. Lo que quedaba del razonable profesor de psicología, otrora director del departamento, esa parte suya totalmente respetable, le decía que debía llamar al detective Collins y hacerle saber dónde se encontraba y qué estaba haciendo. Eso habría sido lo prudente. Podría incluso llamar al delincuente sexual. Walt o Terry Collins ciertamente podrían tener una idea mucho mejor de cómo proseguir que la que él tenía. Pero había decidido dejar de ser razonable en el mismo momento en el que se puso en camino en su coche aquella mañana. No sabía si su comportamiento podía ser atribuido a su enfermedad. Tal vez, consideró, tal vez esto es solo la parte más disparatada de todo el asunto cuando se manifiesta y lo domina todo. Tal vez si tomara un puñado de esas pastillas que no surten ningún efecto, me estaría comportando de manera más diferente. Tal vez no. Adrian disminuyó drásticamente la velocidad del viejo Volvo, de modo que estaba deslizándose por una pequeña carretera secundaria de 2 carriles, mirando a derecha e izquierda, en busca de algo que le indicara que estaba cerca. Esperaba a medias que apareciera alguna camioneta veloz en alguna curva, haciendo sonar la bocina e insultándolo por conducir de manera tan peligrosa. Se preguntaba si debía haber llamado a la gente de bienes raíces, haber conseguido información más precisa, incluso haberle pedido que se encontrara con él y le mostrara el camino. Pero en su interior una voz insistente le decía que todo lo que estaba haciendo era mejor hacerlo solo. Sospechaba que Brian estaba detrás de este consejo. Siempre había sido un tipo autosuficiente que confiaba sobre todo en sí mismo y muy poco en los demás. Tal vez casi también ella tenía la actitud propia del artista de ser en todo momento ella misma. Por cierto, no había que descartar la contribución de Tommy, que siempre había sido maravillosamente independiente. Condujo el Volvo a un costado del camino, a un espacio reservado para maniobras del autobús escolar y lo detuvo, haciendo crujir los neumáticos sobre la grava suelta. De acuerdo con su gastado mapa, con las coordenadas del GPS que había obtenido y con la información de la página de bienes raíces, el camino que conducía a la granja estaba a unos 400 metros más adelante. Adrian miró en esa dirección. Un único vapuleado buzón azul, inclinado como un marinero borracho después de una noche de juerga, marcaba una entrada solitaria. Su primer impulso fue simplemente conducir, bajar del coche y llamar a la puerta. Empezó a poner el automóvil en marcha, pero una mano le tocó el hombro y escuchó a Tommy que susurraba: «No creo que eso funcione, papá». Adrian se detuvo. «¿Qué te parece, Brian?», preguntó. Usó el mismo tono que había usado cuando presidía una larga y tediosa reunión del cuerpo docente y daba paso a las quejas y opiniones que siempre eran abundantes. A Tommy no le parecía ir bien directamente a la puerta de entrada. «Escucha al muchacho, Audi. Generalmente los ataques frontales son fácilmente rechazados, incluso cuando cuentas con el elemento sorpresa. Y además realmente no tienes idea de qué es lo que puedes encontrar». «Entonces, ¿qué...?» «Sigilo, papá», intervino Tommy, aunque todavía seguía hablando en voz muy baja. «Lo que tienes que hacer es llegar a hurtadillas». «Creo que este es el momento de moverse con cautela, Audi», añadió Brian rápidamente. «Nada de prepotencia, nada de exigencias.
No es el momento para que un repentino ataque del tipo: aquí estoy yo, ¿dónde está Jennifer? Lo que necesitamos es un reconocimiento del terreno. ¿Cassie?, preguntó en voz alta. Escucha lo que te dicen, Audie. Ellos tienen mucha más experiencia que tú en este tipo de operación. No estaba seguro de que eso fuera exactamente verdadero. Era cierto que Brian había conducido una compañía de hombres por la selva en una guerra, y Tommy había filmado muchas operaciones militares. Pero Adrian imaginó que Jennifer era más bien como una de sus ratas de laboratorio. Ella estaba en un laberinto, y él observaba el desarrollo del experimento. Esta idea tenía un cierto sentido para él. Encontrar un lugar donde pudiera mirar a un paso de distancia parecía algo natural. Adrian miró detenidamente las imágenes del sitio web del agente inmobiliario. Luego las guardó y las metió en el bolsillo interior de su abrigo. Estaba casi bajando del coche cuando oyó que Cassie susurraba: «¡No te olvides!». Adrian sacudió la cabeza y farfulló: «Concéntrate». Calculó que su capacidad para pensar correctamente había descendido tal vez a un 50%. Tal vez menos. Sin las advertencias de Cassie, habría estado perdido. «Lo siento, zarigüeya», respondió. «Tienes razón, la necesitaré». Extendió la mano hacia la parte de atrás del automóvil y levantó del asiento la Ruger 9 mm de su hermano muerto. El peso del arma le resultó reconocible. Pensó que él le había dado mucho más uso al arma de lo que había hecho Brian. Su hermano solo la usó una vez, para matarse. Adrian la había usado casi para matarse, y luego para amenazar varias veces a Mark Wolf, y en ese momento podría tener motivo para usarla otra vez. Trató de meterla en el bolsillo de su saco, pero no entraba. Trató de meterla en el cinturón de los pantalones, pero lo que parecía tan fácil en la televisión y para las estrellas de cine, lo hizo sentirse desbalanceado. Y tuvo la sensación de que podría caérsele y perderla, de modo que, agarrándola fuerte, mantuvo el arma en la mano. Adrian levantó la cabeza. Una ligera brisa se movía por entre las ramas de los árboles. Rayos de luz de sol y oscuras sombras se movían de un lado a otro. Cruzó al trote el sendero y empezó a caminar hacia la entrada. Una bandada de cuervos negros, como el carbón, se elevó ruidosamente desde un sanguinolento banquete en el camino cuando él los sobresaltó. Se alegró de que no apareciera nadie, porque una parte de él pensaba que se veía totalmente ridículo, y la otra parte de él pensaba que parecía totalmente loco. Terry Collins conducía a toda velocidad, llevando a su pequeño automóvil mucho más allá de cualquier límite que pudiera ser seguro. Mark Wolf iba agarrado a la manija encima del asiento del acompañante, con una sonrisa salvaje en su cara y los ojos muy abiertos, en lo que podría interpretarse como una emoción de montaña rusa. Los kilómetros pasaban por debajo de las ruedas. Durante gran parte del camino habían viajado en silencio, quebrado solo por la voz seductora y metálica del GPS, dando instrucciones que venían de una aplicación de su teléfono celular. No sabía cuánto tiempo habían recuperado para alcanzar al profesor. Bastante, suficiente. Estaba seguro de que aquella era una emergencia, pero se habría visto en dificultades para explicar exactamente por qué era tan urgente. ¿Impedir que un profesor de psicología medio loco le disparara a alguien inocente? ¿Eso era posible? ¿Encontrar a una adolescente fugitiva que estaba siendo explotada en un sitio web de pornografía? ¿Era posible? Ninguna de esas cosas. ¿Y yo haciendo el papel de tonta? Probablemente. En un momento Wolf se había reído. Había estado yendo a una velocidad cercana a los 150 km por hora, y él encontraba que eso era increíblemente divertido. Algún agente de tránsito me habría arrestado a mí, con seguridad, dijo, y se habría sorprendido mucho al revisar mis matrículas y mi licencia de conducir. Los tipos con antecedentes como los míos nunca pueden evitar una multa por exceso de velocidad solo hablando, pero usted tiene suerte. Terry no pensaba que tenía suerte. Es más, le habría gustado mucho que un automóvil de la policía estatal apareciera corriendo detrás de ella.
Eso le habría dado la excusa para pedirle ayuda. No estaba segura de necesitar ayuda, tampoco estaba segura de no necesitarla. Le parecía que estaba empeñada en una suerte de curiosa búsqueda, acompañada por un muy desagradable Sancho Panza, siguiendo a un Don Quijote que no tenía siquiera la pobre conexión con la realidad del literario caballero andante. La voz del GPS los hizo salir de la carretera interestatal, hacia caminos secundarios. Ella conducía su automóvil tan rápido como aquellos angostos caminos se lo permitían. Sus neumáticos se quejaban. Wolf se tambaleaba en el asiento del acompañante, arrastrado primero a la derecha, luego a la izquierda, por la fuerza de cada movimiento. Un cambiante paisaje de idílico aislamiento pasaba rápidamente por las ventanillas. Los bosques y los campos deberían haber parecido tranquilos y bellos, pero en cambio parecían estar escondiendo secretos. Por un momento ella recordó que se había salido totalmente del orden de los procedimientos. El pueblo donde trabajaba tenía sentido para ella. Tal vez no todo era ideal, pero comprendía todos los oscuros trasfondos, de modo que no le parecían temibles. Este viaje estaba todo envuelto de ideas oscuras que iban más allá de todo lo que alguna vez había experimentado en sus años como policía. Tal vez no en su momento de víctima, sin embargo, sacudió la cabeza, como si estuviera respondiendo a una pregunta, aunque ninguna había sido formulada. Mark Wolf estaba mirando las instrucciones. 15 kilómetros por este camino, dijo. En realidad 15 kilómetros y 600 metros, de acuerdo con esto. Y luego una vuelta más. Luego 6 kilómetros y medio deberíamos de estar ahí, suponiendo que estos datos sean correctos. A veces MapQuest no es muy preciso. Se echó a reír. Nunca me imaginé que iba a ser el copiloto de una policía, dijo. Adrian encontró un sendero que parecía paralelo de la entrada, a través de los árboles que señalaban el costado del camino a la granja. Maniobró sobre troncos caídos y tropezó en la esponjosa tierra húmeda. Los ásperos arbustos tironeaban de su ropa, y a los pocos minutos el sendero se estrechaba y se hacía cada vez más enredado, hasta que se encontró luchando contra los brotes de la primavera. Avanzaba zigzagueando, con espinas que le enganchaban los pantalones y le lastimaban las manos, apartando arbustos, doblando a la derecha, luego a la izquierda, tratando de mantenerse en un sendero que por momentos aparecía abierto y accesible, para luego en unos metros más adelante volverse intransitable. Adrian no quería reconocer que estaba perdido otra vez, pero sabía que estaba viéndose obligado a tomar direcciones que lo alejaban del lugar de donde quería ir. Luchó por mantener intacto su sentido de la orientación, mientras se abría camino por entre los arbustos. Esperaba que Brian le dijera cuán peor era la selva en Vietnam, pero a su lado solo podía escuchar la respiración fuerte, rápida y exhausta de su hermano. Cuando se detuvo un momento para descansar, se dio cuenta de que estaba solo. Se sentía en una trampa. Quería empezar a disparar a 9 milímetros como si las balas pudieran abrirle el camino. El sudor goteaba de su frente e incluso con aquella temperatura templada. Era como estar en una pelea, y él daba trompadas, apartando ramas con su cara, pateando esquinas que se agarraban a sus pantalones. Adrian se tomó un segundo para mirar hacia arriba. El cielo azul parecía iluminar su camino. Se obligó a seguir adelante, aunque se daba cuenta de que el concepto de adelante podría haber significado a un lado o incluso hacia atrás. Daba vueltas en el mismo sitio, derrotado por el enredado bosque. Por un segundo se sintió dominado por el miedo, pensando que se había metido en un lugar del que nunca podría salir y en el que estaba destinado a pasar cualquiera que fuese el tiempo que le quedaba en esta tierra, perdido entre un espeso montón de árboles y arbustos, condenado por una sola mala decisión. Quería entrar en pánico, gritar pidiendo ayuda. Se agarró de unas ramas y se empujó en cualquier dirección que pudiera seguir. Arrancó madera muerta y tropezó más de una vez. Aquella lucha lo hacía sangrar. Podía sentir rasguños en las manos y atravesándole la cara. Maldijo su edad, su enfermedad y su obsesión.
Y entonces, con la misma rapidez en que el bosque había parecido atraparlo, sintió que éste se abría, soltándolo poco a poco. Repentinamente los espacios se hicieron más amplios. El suelo debajo de sus pies se hizo más firme. Las espinas parecieron dejar de lastimarlo. Adrian miró hacia arriba y vio la salida. Siguió adelante, como un hombre que se está ahogando y abre la boca en busca de aire cuando su cabeza atraviesa la superficie del agua. La línea de árboles se interrumpió, dando paso a un borroso campo verde. Adrian cayó de rodillas como un suplicante, pleno de agradecimiento. Respiró con rapidez, tratando de calmarse y darse cuenta de dónde estaba. Una pequeña elevación se extendía frente a él, y trepó por un lado, sintiendo una luz de sol en la espalda. Había un ligero olor a tierra húmeda. En la cima se detuvo para orientarse. Para su asombro pudo ver el establo y una granja debajo. Metió la mano en su abrigo, sacó el montón de folletos de bienes raíces y comparó nerviosamente las fotografías con lo que estaba viendo. «Ya llegué», pensó repentinamente. Su zigzagueante lucha en el bosque lo había llevado más allá de la casa, que estaba en un pequeño declive cercano. Estaba frente a un lado de la casa, casi en la parte de atrás, con el establo más cerca de él. Estaba por lo menos a 50 metros de ambos edificios. Todo era espacio abierto. Un campo borroso que atrora había sido un lugar para el ganado. No pidió consejos a su hermano. En cambio, Adrian se puso de rodillas y luego se echó sobre el suelo blando y empezó a arrastrarse hacia el sitio donde estaba absolutamente seguro de que iba a encontrar a Jennifer.